vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema importante, vamos a hablar de los indígenas que están en situación de aislamiento y contacto inicial. Como no, también aquellos no contactados, porque se respeta su derecho, pero el Estado tiene que tratar de abordar la situación, tratar de llegar, de brindar los servicios básicos, al menos señalarles que tienen derechos, ¿no? Y en ese marco, digamos, el Ministerio de Cultura está presentando los avances y también va a realizar una muestra fotográfica, una serie de actividades. En realidad es la Semana Piasi, ¿no? La Semana de los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Ojo, estamos hablando más o menos de 5.000 indígenas en un territorio en realidad bien extenso, ¿no? En la Amazonía de nuestro país. Nos acompaña Nancy Portugal, vocera del Ministerio de Cultura precisamente para la Semana Piasi. Bienvenida, Nancy, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tanto hemos avanzado? Hace unos años se comenzó una cruzada para poder registrar a todos los peruanos y a partir de ahí también poder beneficiarlos a través de los programas sociales. Pero aquí particularmente existe también el derecho a permanecer como no contactados, ¿no? ¿Correcto? Sí. Los indígenas. Estamos hablando de 5.000 personas aproximadamente. Sí. Bueno, buenas tardes, Nicolás, y muchas gracias por la invitación. Bueno, primero quisiera explicar un poquito quiénes son estos pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, ¿no? Los pueblos en situación de aislamiento son aquellos pueblos que no han desarrollado relaciones sostenidas con el resto de la sociedad. Viven en las zonas más remotas de la Amazonía y dependen mucho de su medio ambiente para poder desarrollar su cultura y también las actividades de subsistencia, ¿no? Ellos dependen de la caza, la pesca para poder sobrevivir, ¿no? Los pueblos en contacto inicial son aquellos pueblos que, habiendo vivido en aislamiento, ya han iniciado un proceso de interrelación con el resto de la sociedad, ¿no? Dentro de esta situación de contacto inicial hay diferentes grupos con historias de contacto diferentes, necesidades, expectativas, y por eso que el Estado brinda una atención diferenciada a cada uno de estos grupos, ¿no? Respetando obviamente sus orígenes, sus tradiciones y todo eso, ¿no? Por más que hayan sido contactados. Pero ¿cómo se llega a ellos? Bueno, el Estado peruano establece mecanismos especiales para la protección de estos pueblos porque son muy vulnerables a nivel de salud, a nivel territorial, a nivel social, ¿no? Como ellos dependen mucho del territorio donde vive, entonces el Estado establece como principal mecanismo la protección de sus territorios, ¿no? Entonces el Estado ha establecido 5 reservas, 3 territoriales y 3 indígenas a favor de estos pueblos, para su uso exclusivo, para que puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Y garantizar la integridad de estos pueblos. Para que ellos se acerquen, es decir, ¿se sigue respetando su derecho a no ser contactados o cómo se genera ese primer acercamiento? Sí, bueno, el principio es el principio de respeto a su decisión de mantenerse en aislamiento. Eso es lo que tiene como eje central en la protección de estos pueblos, ¿no? Es el principio de la autodeterminación, ¿no? Entonces nosotros respetamos que estos pueblos quieran vivir en situación de aislamiento o las formas, ¿no?, en que ellos quieran y los tiempos en que ellos quieran relacionarse con el resto de la sociedad, ¿no? Y lo que hace el Estado a los pueblos en situación de contacto inicial es darle acompañamiento para que no se vulneren sus derechos, ¿no? Bueno, yo imagino que muchos de ellos tienen que salir a veces por ejemplo, derrames de petróleo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el daño del medio ambiente los afecta directamente y tampoco tienen a quién, digamos, recurrir, ¿no? De pronto ha servido para que se acerquen más al Estado. Hay que acercar también un poco al Estado, ¿no? Imagino, a las zonas, ¿no? Claro, justamente lo que hace el Estado es garantizar la protección de su territorio, ¿no? Se han establecido, como te digo, estas 5 reservas que tienen un total o un aproximado de 3 millones de hectáreas destinadas al uso exclusivo de estos pueblos. Claro, es una área muy extensa, ¿no? Y lo que hace el Estado es proteger esos territorios a través de una red, un sistema de puestos de control y vigilancia que están ubicados en diferentes puntos estratégicos de ingreso a estas reservas. El Ministerio de Cultura tiene 14 puestos de control, está por construir uno más y son 33 agentes de protección los que se encuentran en estos puestos de control y se encargan
tienen como tarea principal el controlar los ingresos de agentes externos que puedan atentar contra el territorio de estos pueblos y vulnerar sus derechos. Claro, ¿no? bueno, me imagino que entre, digamos, lo que se busca de que prevalezca y además se respete y se defienda la cultura de estos pueblos, también sus lenguas originarias, ¿no? O sea, Claro. no es tan sencillo poder abordarlos también, me imagino. Claro, entonces lo que hace el Estado es resguardar su territorio, respetar su decisión a mantenerse en aislamiento para que ellos puedan desarrollar su cultura, ¿no? Su vida, ¿no? Y esa es la principal labor, ¿no? Correcto. Ahora, estaba leyendo algunas declaraciones, ¿no?, de Ángela Acevedo, ¿no?, que se ha referido al tema, y ella decía pues que en realidad hay un reto inmenso, ¿no?, porque además no hay, digamos, o sea, se trata de sensibilizar a nivel del Estado, ¿no?, y abordarlo, el tema de manera multisectorial, pero hay todavía mucho terreno por ganar, ¿no? O sea, falta darles derecho a voto, participación, o sea, que realmente se puedan integrar a la sociedad, ¿no? Ese trabajo, ¿cuánto podría tardar? Además, normativo, ¿no? Porque no solamente es de la boca para afuera, ¿no? Sí, bueno, en verdad el objetivo del ministerio no es integrarlos a la sociedad, ¿no? Es justamente respetar su decisión. Incluso los ya contactados. Sí, el contacto inicial es el respeto a las formas, a los tiempos que ellos requieran para poder mantener relaciones con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces hay un acompañamiento y lo que brinda el Estado a estos pueblos en coordinación con otros sectores con competencias, por ejemplo en salud, en educación, es brindar servicios culturalmente pertinentes, ¿no? Ya. No es el mismo servicio que se le brinda a las comunidades nativas o otras personas, ¿no? Es una atención diferenciada, ¿no? Justamente tomando en consideración esta vulnerabilidad a nivel de salud, a nivel territorial y social, ¿no? Pero tenemos un marco normativo, o sea, existe. Sí, el Perú tiene una ley especial para la protección de estos pueblos, que es la ley 28736, que es la ley para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Correcto. Y su reglamento, ¿no? Esta ley se ha promulgado en el 2006 y está reglamentada en el 2007, ¿no? Ahora, ellos, digamos, tienen que, ya contactados, digamos, pero ellos manejan esta comunidad, entre ellos, digamos, eligen quién es su autoridad, ese aspecto, digamos, más de civilización, ¿no? ¿Cómo es que se maneja? Bueno, dentro de la población, los grupos en situación de contacto inicial, hay diferentes grupos, como te comentaba, con diferentes historias de contacto. Hay unos que están asentados más de 40 años, otros recién se han asentado hace 10, 5 años, o sea, hay diferentes grupos. Entre los grupos que tienen ya 40, 30 años asentados, entonces ellos sí tienen su propia forma de organización social, ¿no? Tienen también su jefe, ¿no? Y desarrollan sus prácticas culturales, ¿no? Entonces, en estos pueblos, ¿no? Hay ya una demanda por parte de atención por parte del Estado, sobre todo en temas de salud y educación, ¿no? Bueno. Pero como te digo, se están desarrollando las estrategias para poder atenderlos de manera culturalmente pertinente. Correcto, ¿no? entonces se respeta sus tiempos, digamos. Sí, así es. ¿No? Sobre todo en salud, porque lo comentabas en un inicio, Nancy, hay muchos problemas de salud, ¿no? Claro. Ellos que no tienen, bueno, que además incluso con los orígenes de las, utilizando hierbas, en fin, esa es, digamos, su atención, ¿no? Su primera atención, ¿no? Pero también está el tema de la justicia, imagino, ¿no? Todos estos asuntos que se deben ir abordando de a pocos y que demoran mucho, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Estos pueblos, sobre todo, son muy vulnerables a nivel de salud, ¿no? Porque al haber vivido bastante tiempo en situación de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para hacer frente a enfermedades que para nosotros son comunes, ¿no? Claro. Como la sarampión o un resfriado, ¿no? Nosotros nos podemos curar en 2 días de un resfriado, pero para ellos puede ser mortal. Claro, sí. O si no, curarse naturalmente, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante, Nancy? Coméntalos a nuestros televidentes, entonces, esta semana Piazzi, ¿no? O sea, hay que revalorar nuestra cultura, pero respetando los orígenes y el espacio, ¿no? Que estas personas además
por cierto, mantienen, porque entiendo que ellos también cuidan el medio ambiente y su hábitat, ¿no? Claro. Bueno, esta semana es muy importante porque uno no respeta, no quiere lo que no conoce, ¿no? Y esta exposición y la serie de eventos alrededor de esta exposición que se está llevando a cabo en el Ministerio de Cultura hasta el 29 de mayo, lo que quiere es acercar al público en general, ¿no?, a estos pueblos para que puedan comprender y entender su situación, su realidad, ¿no? Y sobre eso garantizar el respeto, ¿no?, a su derecho, y que puedan entender que por qué el Estado establece estos mecanismos especiales para su protección, ¿no? El día de mañana, sábado, vamos a dar inicio a los talleres para niños, para acercar a los más pequeños de la casa a estos pueblos a través de un cuentacuentos y de diferentes actividades creativas, ¿no? Vamos a tener un segundo taller el día sábado 27 y bueno, esperamos que todas las personas con sus familias puedan estar presentes, ¿no? En este Bueno, taller. y aquí entiendo también hay stand de artesanos, ¿no? Aunque bueno, ya esto en realidad ya inició la semana pasada, ¿no? Sí, inició lo que quedan ahorita son los talleres. Así es. Y bueno, y la exposición, ¿no? Como comentaba, hay una muestra en el Ministerio de Cultura, una muestra fotográfica, también se presenta infografías y también algunos objetos. Artesanía. Objetos de uso cotidiano de los pueblos en situación de aislamiento que están exhibidos ahí, ¿no? Es para brindar al público en general, ¿no?, información sobre cómo viven estos pueblos, ¿no?, y puedan comprenderlos, entenderlos y respetarlos, ¿no? No, definitivamente es una buena forma de hacer también prevalecer nuestra cultura, ¿no? Darla a conocer, porque como dices tú, efectivamente, uno no quiere, ¿no?, lo que no conoce. Acá tengo la lista, bueno, espero no equivocarme en la pronunciación, ¿no? Pero los pueblos reconocidos hasta el momento: Isconagua, Chitonagua, Maxcopiro, Mastanagua, Murunagua, Yora, Machiguenga, Nanti, bueno, son unos que ya conocemos, ¿no? Hemos podido conocer en los últimos tiempos: Quirineri, Amahuaca, Catataibo y otras 3 poblaciones cuya pertenencia étnica todavía no ha sido posible identificar. Hay muchísima cultura ahí, ¿no?, que a veces perdemos por el día a día, ¿no? Sí, bueno, son 12 pueblos los que se han reconocido a la fecha, ¿no?, que reconoce el Estado peruano a la fecha. Y bueno, la idea de proteger a estos pueblos es justamente para garantizar, ¿no?, el desarrollo de su cultura, ¿no? Y bueno, el Ministerio de Cultura con esta semana quiere acercar, ¿no?, la realidad de estas poblaciones al público en general. Para aquellos que no puedan, ya no tengan tiempo de visitar la muestra y, en fin, o participar en alguna actividad, ¿esto está ya digitalizado? ¿Hay una forma de, a través de Internet, conocer un poco más? Claro, en la página del Ministerio de Cultura hay un link donde está toda la información sobre los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, ¿no? Hay un pequeño link, se llama PIASI. Nosotros llamamos PIASI a estos pueblos por sus iniciales, ¿no? Y bueno, ahí pueden descargar la información, ahí está todo el marco normativo, está todos los instrumentos de gestión también que se ha desarrollado para la protección de estos pueblos. ¿Están compartiendo parte de la muestra fotográfica también o más adelante? Vamos a colgarlo, vamos a colgar la muestra fotográfica, los paneles y todo lo que hemos desarrollado en el marco de este evento. Ya, solamente para terminar, Nancy, ¿dónde se está realizando al menos, bueno, la exposición y los talleres mañana? Sí, bueno, la muestra va hasta el 29 de mayo en el Ministerio de Cultura. ¿En el mismo ministerio? En el mismo Ministerio de Cultura, en el primer piso, ahí está la exposición, es para el público en general. Y los talleres para niños se van a llevar a cabo el sábado 20, o sea, el día de mañana, y el sábado 27 a partir de las 10 de la mañana. ¿En dónde? ¿También en el Ministerio de Cultura? También en el Ministerio de Cultura, en el primer piso. Genial, gracias, muy amable, Muchas Nancy. gracias, Nicolás. Bueno, para hablar de ese tema, yo creo que es sumamente relevante, es una gran labor que hace el Estado en la preservación de su cultura, bueno, de su patrimonio cultural, ¿no? Estas comunidades pues indígenas contactadas son 5.000, estamos hablando de personas en total, entre los no contactados 3.500 y 1.500 los que están en una etapa de contacto inicial. Nancy Portugal estuvo con nosotros, vocera del Ministerio de Cultura. Pausa, regresamos con más aquí en 7.3 Noticias.